Buenos días a todos y a todas. Presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección por el Partido Socialista, secretario general de los socialistas en Segovia, candidatos y candidatas, otras autoridades que nos acompañan, amigos y amigas. Presidente, bienvenido. En este día lluvioso te volvemos a acoger con muchísimo gusto en Segovia. Nos has visitado varias veces y Segovia siempre te ha traído suerte y tiene que seguir esta tónica. Y yo quería felicitarte por algunas cosas. Quiero felicitarte y felicitar al Gobierno de España por la intervención en Cataluña en estos días. Felicitaros por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque la firmeza, la solvencia y la serenidad demuestran la fuerza, la fortaleza del Estado de Derecho y de la democracia española. La templanza y la fortaleza ponen de manifiesto de dónde está la razón. Y se ha gestionado magníficamente. Y hay que felicitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de España. Ahora está por ver cómo van a asumir su responsabilidad el resto de las fuerzas políticas. Porque tienen que ser capaces de estar a la altura de las circunstancias. Tienen que ser capaces de dejar los intereses partidistas de lado y primar la lealtad a España. Y ponerse a disposición del Gobierno, como hicimos los socialistas cuando, en pleno proceso, el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llamó a nuestra puerta. Y los socialistas estuvimos ahí, con responsabilidad de Estado. Eso mismo hemos de exigir. Y eso mismo han de exigir todos los españoles al resto de los partidos políticos. Una felicitación. La segunda felicitación. Estamos muy contentos y estoy muy orgullosa como socialista y como demócrata de que vayan a sumarse y vayan a salir del Valle de los Caídos los restos del dictador. Las sociedades tienen que ensalzar a aquellas personas ejemplares, a los que son un modelo para todos. Un mausoleo monumental no es el lugar de ningún dictador, no puede serlo. Ha sido por circunstancias durante años y ha llegado por fin el momento. Es el momento de dignificar a las víctimas y esto es una auténtica victoria de nuestra democracia. Y para concluir, porque aquí a quien queremos oír es al candidato y también al presidente en funciones. Para concluir, una mirada al futuro inmediato. El próximo 10 de noviembre, que no le quepa a ningún español, a ningún ciudadano, la menor duda de que la opción más inteligente, la más sensata, es la opción Partido Socialista. Podemos optar entre gobierno o bloqueo, pero hay que tener muy claro una cosa. Lo que representamos los socialistas es tan evidente. Nosotros representamos la sensibilidad social, la llevamos en el ADN. Nosotros estamos dispuestos a afrontar todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, determinante no ya para nuestro país, o no solo para nuestro país, sino para todo el planeta. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con la sociedad, como hemos hecho siempre. Somos receptivos, abiertos. Y nosotros firmamos los mayores logros en el ámbito social y en derechos y libertades de toda la historia democrática reciente, que a nadie se le olvide. Y ya concluyo. Presidente, queremos verte muy pronto por Segovia, pero esta vez no como presidente en funciones. Queremos verte como presidente del Gobierno de España. Estamos convencidos de que esa es la mejor opción para todos los españoles y todas las españolas. Así que adelante y a ganar el día a día. Y os
voy a dejar con José Luis Aceves, que es el secretario general de los socialistas en Segovia y nuestra cabeza de lista al Congreso de Diputados. José Luis, a por ello. Bueno, buenos días. Oye, gracias a todas y a todos por estar aquí. Una mañana lluviosa, una mañana de otoño en Segovia, que quizás le hace más bonito todavía, y también para todos nosotros es un orgullo contar, desde luego, como siempre, con nuestra alcaldesa, con alcaldes, concejales, compañeros, colectivos sociales que nos acompañan, a los cuales también agradezco que estén aquí con nosotros, y desde luego lo dije el día 11. Si os acordáis, el día 11 de octubre, en la comida que tuvimos los socialistas segovianos, dije dos cosas. La primera, que era un día histórico y que Segovia también marcaría el día que el Consejo de Ministros había aprobado definitivamente sacar al dictador de Cuelgamuros, y también dije que el presidente era hombre de palabra, ¿os acordáis? Y dije que antes de llegar el 10 de noviembre estaría aquí. Aquí está el presidente porque siempre que se compromete, siempre está en Segovia. Y eso es de agradecer, y lo quiero agradecer de verdad públicamente. Gracias, Pedro, porque siempre que se pide nos acompaña. Muchas gracias. Y bueno, me sumo, desde luego, no quería decir alguna cosilla más, me sumo, Pedro, en nombre de los socialistas segovianos. Gracias, desde luego, como lo ha dicho Clara, por haber tenido ese arrojo, esa determinación y tener claro, desde que fuiste presidente del gobierno, que nuestro país tenía que tener dignidad. Y la dignidad democrática de un país es no tener en un mausoleo a nadie que haya sido un dictador. Y es noticia internacional porque un gobierno socialista, una vez más, con determinación, ha puesto en primer lugar la democracia. Y eso creo que siempre llevará en nombre del Partido Socialista y de nuestro presidente, de Pedro Sánchez. Muchas gracias, en nombre de todos los socialistas segovianos. Y también, desde luego, todo el apoyo, Pedro. Yo me quedé con una frase que tú dijiste, que además la comparto, porque siempre la templanza en las cuestiones, yo creo que es donde está la fortaleza. Y por lo tanto, esa templanza y esa fortaleza del Gobierno de España con los sucesos en Cataluña, también, en nombre de todos los socialistas segovianos, todo nuestro apoyo y nuestro cariño a todo el Gobierno, en este caso en la figura del presidente, pero a todo el Gobierno. Y bueno, mirad, estamos ante una precampaña y una campaña electoral en el que siempre decimos que es muy importante cuando se vota. Pero en esta ocasión, para mí, y creo que para muchos de nosotros, hay un condicionante diferente. Lo que estamos eligiendo el próximo día 10 de noviembre es que un país como el nuestro, la cuarta economía de Europa, al nivel importante que tiene nuestro país en Europa, siendo además europeístas como somos, no puede haber más que desde el 10 de noviembre pocos días para que haya un gobierno. Y tiene que ser un gobierno socialista, un gobierno fuerte, un gobierno sólido y un gobierno que tome las decisiones que nuestro país necesita. La de los colectivos sociales, la del empleo, la de poner en marcha una vez más lo que en 10 meses este gobierno ha sido capaz, que ha sido volver a ilusionar a la gente que hay otra forma de hacer política, que hay otras maneras de hacer política que sirvan para el día a día de la gente. Así que, por eso, estas elecciones del 10 de noviembre son más importantes, si cabe, que las de abril. Y mirad, en la provincia, como sabéis, Pedro, en la provincia de Segovia, nos enfrentamos en estas elecciones ante un Partido Popular, ya sabéis, el que empadrona a un senador vasco que defendía las vacaciones fiscales para ser portavoz en el Senado, como el señor Maroto. Ese Partido Popular, ese es el interés que tiene por nuestra provincia. Un Partido Popular en el que además no tiene ningún rubor y no se le caen las vestiduras de decir que quieren cerrar los pueblos, lo han dicho públicamente, que quieren cerrar los pueblos, que quieren en los consultorios médicos eliminar el médico en algunos de ellos y tan solo que sea atendida la gente por una enfermera. Pero de verdad existe más indignidad de presentarte a la ciudadanía ante el medio rural, ante el medio urbano, diciendo que tu objetivo es el de recortar, el de que el estado de bienestar no fluya en todos los sentidos en nuestra provincia, en Castilla y León. ¿De verdad entendéis que de alguna manera no tenemos que, como socialistas, como segovianos y segovianas, que aquí me dirijo a todos, decir alto y claro que la única manera de parar esas barbaridades es con un gobierno fuerte en Madrid, un gobierno socialista que haga frente a tanta barbaridad que la derecha en esta comunidad autónoma está intentando hacer? Eso es fundamental de aquí al 10 de noviembre. Pero mirad,
El mayor problema, Pedro, que tiene esta provincia es la despoblación. En los últimos 10 años, 10.000 personas menos en el censo electoral. 10.000 personas menos de oportunidades. Un gran éxodo juvenil. Una población envejecida que lo que significa es que con estos mensajes les están completamente terminando, en su caso, en los últimos años de su vida, su bienestar, que es vivir independientemente de donde quieran en las mejores condiciones posibles. Pues bien, ante eso, vuelvo a repetir, Segovia también tiene un marchamo claro ahí. El presidente anunció en el mes de marzo, y ya está aprobado por el Consejo de Ministros, lo recuerdo hoy porque es importante, una hoja de ruta de futuro para el reto demográfico. Ya está aprobado, no es ninguna quimera, no es como dicen por ahí, que es que solo se habla en campaña, no, no. Último viernes del Consejo de Ministros está aprobada una hoja de ruta capitaneada por el Gobierno, por Isaura Lear, por la comisionada del reto demográfico, en el que tenemos claro los socialistas que es un tema que vamos a acometer, que vamos a luchar por ello, porque esta tierra requiere oportunidades. La derecha, demasiados años, lo que ha hecho ha sido lo contrario, ha sido hacer políticas para perder oportunidades. Los socialistas tenemos ilusión de hacer política para ganar oportunidades. Así que también eso es importante de aquí al 10 de noviembre. Y termino con dos cuestiones que me parecen fundamentales. En Segovia hay 34.000 pensionistas, 34.000 familias que después de una larga vida laboral se dedican ahora pues, a disfrutar, como es lógico, incluso de cuidar a sus nietos, de tener ocio, etc. Pues bien, también el Gobierno socialista, como sabéis, está comprometido con la dignificación de las pensiones. En esta provincia es fundamental porque, como bien sabéis, cuando haya gobierno, cuando haya presupuestos, también con respecto al IPC, el Gobierno de España va a subir las pensiones. Y creo que eso es importante para una provincia como Segovia. Y termino con otra última cuestión. Pedro, Segovia también es una provincia agraria. El medio agrario y el medio forestal son fundamentales en la creación de empleo, en el asentamiento de población. De alguna manera sirve para esa sinergia que tenemos los pobladores de esta tierra con nuestros lugares de origen, sirve también un gran acervo cultural que hay que defender. Y también es importante para nosotros, y te hemos visto, y también lo agradezco, la firme defensa de una futura política agraria común fuerte, que también es fundamental para esta provincia. Pero mientras el Gobierno de España, mientras el presidente defendía hace pocas fechas en Bruselas esta política, teníamos a nuestras derechas, a todas las demás, sin ni siquiera aportar un mínimo grano de apoyo, de determinación para hacer una posición de Estado. Solo se dedican permanentemente a criticar. Así les irá en las elecciones, porque los segovianos salimos hoy desde aquí para que no solo la representación que fue ganar las elecciones en abril, sino que yo creo que esta provincia no se puede permitir el lujo de no contar con Lucía Otones en el Congreso, con Ana Budíez en el Senado, con Javier Lucía en el Senado y con Yolanda Benito en el Senado. Así que muchas gracias a todos y os dejo con el presidente, que lo va a ser sin ninguna de las dudas a partir de noviembre. Buenos días a todos y a todas, gracias por acudir a esta cita. Es verdad que hoy empezamos un día un poco largo en la comunidad de Castilla y León. Vamos a estar con vosotros aquí en Segovia, luego nos vamos a ir a Salamanca y finalmente vamos a acabar el día en Zamora. Así que bueno, en esta tierra que es ya bastante extensa, pues vamos a echar muchas horas en el coche. Pero en todo caso yo quería parar en Segovia para agradecer a Clara y también a todos los concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas que nos acompañáis y sin duda alguna también al secretario general, a José Luis, pues el hacerme sentirme como en casa siempre que vengo a Segovia, y además en muchas ocasiones pues acabamos haciéndonos la foto en el acueducto. En esta ocasión también lo haremos con un poquito más de lluvia y de nubes que en otras ocasiones, cuando por ejemplo tuvimos el acto en la campaña municipal y autonómica del mes de mayo, ¿no? Y en las generales del 28 de abril, pues siempre me habéis hecho sentirme como en casa. Y creo que esto es muy importante porque al fin y al cabo, ahora que estamos un poco en familia, y este es un acto más en familia, porque es un miércoles laboral y por tanto pues hay mucha gente trabajando, yo quería haceros algunas reflexiones, ¿no?
Mirad, antes cuando veníamos para acá andando, pues nos hemos encontrado con un grupo de personas, algunas están aquí presentes, que defienden, bueno, pues los derechos de sus familiares, sobre todo de sus hijos, con enfermedades raras, ¿no? Y me preguntaban por el tema del copago, que tienen que pagar muchos de sus familiares como consecuencia de que esas enfermedades raras pues tienen unos medicamentos que exigen, bueno, pues un pago y un desembolso de recursos que en muchas ocasiones les hacen imposibles a los familiares por las menores rentas que tienen el poder afrontarlos, ¿no? Y, en definitiva, ¿qué es lo que nos están pidiendo estos colectivos, como otros muchos que nos encontramos en nuestro día a día, ya sea en el ayuntamiento, ya sea en una diputación provincial o ya sea, por ejemplo, en el gobierno de España? En realidad, nos están pidiendo que fortalezcamos el patrimonio público, es decir, el estado del bienestar, en este caso la sanidad pública. Como bien decía antes José Luis, el sistema público de pensiones o la educación pública de nuestros hijos y nuestras hijas, de nuestros nietos, en definitiva también, porque aquí hay algunos mayores que seguro que hacéis mucho de lo que no puedan hacer los padres y madres como consecuencia de las tareas laborales que tienen, ¿no? Y esta es la cuestión, ¿no? La cuestión es qué significa el estado del bienestar, qué significa el patrimonio público, ¿no? Que pagamos con nuestros impuestos, con nuestro esfuerzo y nuestro salario. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con algo que estamos presenciando no solamente en España, sino también en otras muchas sociedades del mundo. Cada vez hay sociedades más polarizadas, cada vez hay una presencia, probablemente no tanto en número, pero sí, al menos en grito, de unos extremismos, de unos radicalismos, que lo que hacen es polarizar y extremar mucho más el debate público, la conversación pública, ¿no? Y por eso es muy importante que todos aquellos que nos sentimos moderados en las formas de hacer política, no digo en las convicciones, que lógicamente somos gente con firmes convicciones, todos aquellos que consideramos que lo que hace progresar a las sociedades son principios y valores tan esenciales como es, por ejemplo, la fraternidad, la convivencia, la concordia, el respeto, la tolerancia, sociedades integradas, sociedades inclusivas, en definitiva, la justicia, porque no puede haber justicia en sociedades que, bueno, basan su desarrollo económico excluyendo a buena parte de la población y haciendo que cada vez una minoría más selecta sea aquella que bueno, pues, se garantiza la riqueza y el resto, bueno, pues vive en la precariedad y en la falta de recursos económicos como para poder llegar a fin de mes. Acordémonos de que en España hay un 14% de trabajadores que no llega a fin de mes con su sueldo. Bueno, pues yo creo que eso es lo que también nos estamos jugando en estas elecciones y en cualquier proceso electoral. Si queremos sociedades cohesionadas, si queremos sociedades que basen su sustento en la convivencia, en la concordia, en la fraternidad, en la diversidad, o queremos sociedades que excluyan a aquel que no piensa como tú. Y eso, de alguna manera, es lo que hemos estado viendo durante estos últimos años en Cataluña. En Cataluña, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto un independentismo minoritario desde el punto de vista social, que lo que trata es imponer su proyecto político a una mayoría social en Cataluña que no quiere irse de España. Cuando hablan, por ejemplo, de querer votar para decidir qué hacer con su futuro, lo que hay que recordar es que durante estos últimos años no ha habido comunidad autónoma con más procesos electorales que Cataluña, y en todos esos procesos electorales con participaciones de casi un 80%, la mayoría social de catalanes lo que ha hecho ha sido dar la espalda a esos proyectos independentistas. Cuestión distinta es que dentro de aquellos que dan la espalda al proceso independentista en Cataluña con su voto, pues tengan distintas formas de sentir España. Algunos quieren más autogobierno, otros quieren menos autogobierno para Cataluña, otros quieren quedarse en España con el nivel de autogobierno que ya tienen. ¿Qué quiero deciros con esto? Que hay una mayoría social en Cataluña que lo que quiere es vivir en convivencia, vivir en fraternidad, vivir cohesionados y no vivir en esta situación de tanta incertidumbre y de tanta provocación que se está provocando precisamente por ahora mismo el proyecto independentista, ¿no? Nosotros, como bien ha dicho antes Clara, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues sabíamos perfectamente que la sentencia del Tribunal Supremo iba a suponer una convulsión en la sociedad y sobre todo en el sistema político catalán. Lo teníamos muy claro. De hecho, llevábamos ya bastantes meses después del pasado 28 de abril, después de las elecciones generales, diciéndoles a todos los partidos políticos, oigan, hay tres amenazas. No los desafíos a los cuales antes hacía referencia Clara, que es la transición ecológica, que es el empleo, que es el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones, que es la igualdad entre hombres y mujeres, que es un proyecto fuerte en Europa, que es lo que necesitamos. Está la amenaza inmediata
el efecto que puede tener en términos políticos la sentencia del Tribunal Supremo, está también el Brexit y estaba también el enfriamiento de la economía, al cual haré una breve referencia posteriormente. Claro, nosotros estamos gestionando, desde el punto de vista político e institucional, una sentencia sobre unos hechos acaecidos con gobiernos del Partido Popular. Hombre, lo mínimo que le pedimos al Partido Popular y a la derecha es que sean tan leales como fue el Partido Socialista cuando estaba en la oposición en el año 2000. Lo mínimo es que sean leales, ¿no? A mí, yo me reuní con los 3 líderes políticos, me dijeron que sí iban a ser leales, salieron por la puerta de Moncloa y empezaron a criticar al gobierno. Claro, yo os digo una cosa. Vamos, el independentismo lo que está deseando es que la derecha vuelva a gobernar en España. Vamos, porque si con Rajoy se multiplicó por 3 el número de independentistas en Cataluña, imaginaros con estos 3 de la foto de Colón en el gobierno de España. Es que se frotan las manos Puigdemont y Torra. Por eso nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es ser firmes en el cumplimiento de la legalidad, es ser proporcionales en la respuesta a todos los desafíos que se puedan plantear, en este caso por los violentos en Cataluña, y en tercer lugar es pedir la lealtad en una respuesta unitaria que tenemos que dar todos aquellos que defendemos la integridad territorial, la Constitución y sin duda alguna la soberanía nacional de nuestro país. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que estamos haciendo. Ayer mismo, antes de ayer, estuve precisamente con los compañeros en Barcelona, estuve visitando a algunos de los policías heridos en consecuencia de esto y estuve con el ministro del Interior, Marlaska, que está haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Desde el punto de vista, efectivamente, de la templanza a la cual antes hacía referencia José Luis. Cuando veníamos para acá, de Barcelona a Madrid, pues reflexionábamos sobre lo que habíamos visto, ¿no? Y una de las cosas que más me llamaba la atención es que desde el punto de vista del independentismo catalán se estaba planteando el que poco menos, que bueno, había habido un enfrentamiento entre la policía y los independentistas. Y no es cierto. Lo que hubo fue un ataque de los violentos independentistas a la sociedad catalana. Y quien se puso en medio a defender a la sociedad catalana, piense lo que piense y vote lo que vote, han sido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Autonómica de los Mossos d'Esquadra. Por eso nosotros, que somos un partido que viene de lejos, que siempre hemos defendido la convivencia, que somos los arquitectos de la Constitución española, del Estado autonómico, el Estado autonómico que ahora está siendo puesto en cuestión, por un lado por los independentistas catalanes, pero por otro lado también por esas fuerzas conservadoras que están cuestionando el Estado autonómico, la descentralización que se ha producido durante estos últimos 40 años y que probablemente tenga algunas imperfecciones, que tenga algunas mejoras que hacer, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de la despoblación o de problemas que tienen que ver con lo territorial y que no solamente se circunscriben al problema de convivencia que existe en Cataluña, pues lógicamente el Estado autonómico ha sido muy positivo para tierras, por ejemplo, como Castilla y León. Y sobre todo ahora lo que tenemos que hacer es fortalecer ese Estado autonómico cuando tenemos por delante desafíos tan importantes como es, por ejemplo, el de la despoblación o hasta incluso la gestión de un bien básico esencial que cada vez pues, nos cuesta menos o digamos más tener, como es, por ejemplo, el recurso al agua, ¿no? ¿Qué os quiero decir con esto? Bueno, pues que nosotros, que somos un partido que viene de lejos, siempre vamos a defender lo mismo. Somos un partido abierto al diálogo, siempre lo hemos sido. Cuando yo escucho al señor Torra decir, es que el señor Sánchez no me coge el teléfono, yo le llamo y no me coge el teléfono, yo le digo, bueno, pues lo primero que tiene que hacer es una llamada en Cataluña a la convivencia, al diálogo, a acabar con la violencia y a defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por eso, nosotros, amigos y amigas, siempre vamos a defender lo mismo. Ley y diálogo. Primero ley y luego diálogo. Porque no puede haber diálogo fuera de la ley. O un diálogo para retorcer la ley. Tiene que haber primero ley y luego diálogo. Y eso vale para el gobierno de Cataluña y para los señores y señoras diputadas independentistas del Parlamento de Cataluña. Quien cruce la frontera de la ley, pues se va a encontrar con la respuesta serena y firme del Estado democrático de derecho en nuestro país. Y eso vale para todo el mundo, sea quien sea y se viva donde se viva, en cualquier rincón de nuestro país. Esa es la cuestión que os quería comentar para
para reflexionar con vosotros conjuntamente. La segunda es en relación con las elecciones del próximo 10 de noviembre. Ahora mismo, después de lo que está ocurriendo durante estos meses y sobre todo esta última semana, hay mucha gente que empieza a entender qué es lo que nosotros propusimos durante estos últimos meses. Nosotros dijimos que queríamos un gobierno progresista, que queríamos un gobierno coherente y que queríamos un gobierno estable. ¿Qué significa progresista? Bueno, los ciudadanos votaron de manera clara, mayoritaria, también en esta provincia, al Partido Socialista. Es decir, quieren respuestas progresistas a los desafíos, a los problemas, a las amenazas que sufren los ciudadanos en su día a día. Y ahí está, como pilar fundamental, algo que os decía al principio de mi intervención, el fortalecimiento del estado de bienestar. Bien, un gobierno coherente, porque tenemos desafíos por delante muy importantes. ¿Os imagináis, por ejemplo, ahora nosotros gobernando con un partido político que dice que hay presos políticos en Cataluña y nosotros defendiendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía en Cataluña? Hubiera sido un gobierno paralizado por sus propias contradicciones. Contradicciones que no son menores en temas fundamentales como es la convivencia y cómo resolver la crisis en Cataluña. Y en tercer lugar, cuando hablamos de estabilidad, ¿qué decíamos a la derecha? Sabemos que no hay un gobierno alternativo a un gobierno liderado por el Partido Socialista, porque así lo dijeron los españoles. Si la derecha hubiera podido sumar PP, Ciudadanos y Vox, es evidente que ahora mismo tendríamos pues, lo que hay ahora mismo en Castilla y León, pese a que los ciudadanos de esta tierra lo que votaron fue mayoritariamente al Partido Socialista para que acabaran con 30 años de gobierno del Partido Popular. Pero bueno, ahí está Ciudadanos, ¿no? Estos que iban de rojos y azules, bueno, pues al final son todos azules, azul oscuro, casi negro, ¿eh? Porque al final acaban apostando por quien acaban apostando. Bueno, os digo esto porque nosotros le dijimos a la derecha, mirad, no os pedimos vuestro voto, nos pedimos vuestro apoyo. Lo único que os decimos es facilitad con una investidura o una abstención la investidura del único candidato posible a la presidencia del gobierno. No queremos que nos apoyéis, simplemente que facilitéis, que desbloqueéis y que podamos tener un gobierno. Porque lo que no es de recibo es que hagamos sustentar la gobernabilidad, la estabilidad del país en fuerzas que no comparten nuestra agenda, que son las fuerzas independentistas. Cuestión distinta es que efectivamente tendremos que hablar con ellas dentro de la ley para poder resolver lo que ocurre en Cataluña. Pero desde luego lo que no se puede sustentar es la estabilidad de todo un gobierno de España durante los próximos 4 años en fuerzas políticas que no comparten nuestra agenda, de convivencia, de respeto a la soberanía nacional y a la integridad territorial. ¿Y qué es lo que hizo la derecha? Bueno, pues lo de siempre, hablan mucho de España, pero qué poco hacen por España, ¿eh? Qué poco hacen por España. Por eso, esta es la segunda reflexión que os quería hacer. Nosotros queremos un gobierno progresista, queremos un gobierno estable y queremos un gobierno coherente. Yo escucho ahora al señor Iglesias que siempre nos saca el mismo trampantojo, ¿no? Cuando puede en los procesos electorales. No, es que el PSOE va a gobernar con el PP, el PSOE va a gobernar con Ciudadanos. Oye, al final, ¿qué ocurre? Que el día de las elecciones el señor Iglesias se mete ese trampantojo de nuevo en el bolsillo del pantalón y ocurre lo que ha ocurrido durante estos últimos 4 años. Oye, hemos tenido mala suerte, ¿eh? 4 años, 4 veces que ha votado en contra el señor Iglesias de cada gobierno. Nosotros no tenemos nada que ver con partidos políticos que están pactando precisamente con la ultraderecha para quitar gobiernos del Partido Socialista, que somos la primera fuerza, por ejemplo, en esta tierra, y que no gobernamos como consecuencia de que Ciudadanos, la ultraderecha y el Partido Popular se han unido y han sumado. Nosotros no tenemos nada que ver con partidos políticos que se asocian con una ultraderecha que lo que ha hecho ha sido precisamente decir que los 140 años de vida de este partido, del Partido Socialista, es una historia criminal. No tenemos nada que ver con un partido de la ultraderecha que lo que ha hecho ha sido mancillar el buen nombre, la memoria de 13 mujeres que fueron asesinadas por defender que dejen de utilizar ese trampantojo, que la ciudadanía sabe perfectamente qué es lo que ha hecho Iglesias durante estos últimos 4 años. Y mirad, hasta incluso os digo una cosa, me da un poco de pena. ¿Cómo es posible que una gran victoria de la democracia española, como va a ser la exhumación y el fin del mausoleo al dictador, algunos en la izquierda lo sufran como si fuera una derrota? Pero si es una gran victoria de la dignidad, de la memoria, de la justicia y de la reparación y por tanto de la democracia española.
un gobierno progresista, un gobierno estable y un gobierno coherente. Y para eso necesitamos que el próximo 10 de noviembre la gente sepa qué pregunta tenemos que responder con nuestro voto. ¿Os acordáis que decíamos siempre, en las elecciones del 28 de abril y en las del 26 de mayo, que la ciudadanía siempre tiene que responder con su voto a una pregunta? La del 28 de abril era bien clara. Era si queríamos avanzar o queríamos tener un gobierno con estas tres derechas liderando el país, ¿no? Y proponiendo, como proponían, una suerte de reacción, de regreso a un pasado donde se banalizan cosas tan básicas. Ayer vimos, desgraciadamente, ¿no?, que son ya 49 las mujeres asesinadas en lo que va de año como consecuencia de la violencia de género, que se banalice, que se frivolice con la violencia de género, tildándola de violencia intrafamiliar y no de violencia de género, por tanto, volviendo a recluir ese tipo de violencia entre las cuatro paredes de un mal llamado hogar, o derechos civiles y libertades de colectivos diversos. Estaba clara cuál era la pregunta que había que responder con nuestro voto, si queríamos avanzar o queríamos retroceder. Y la gente votó mayoritariamente a favor de avanzar, porque este país siempre ha abrazado el futuro cuando ha tenido encrucijadas como la que tuvimos el pasado 28 de abril. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que se ha impuesto el bloqueo. Hay partidos políticos que dicen el bipartidismo. Bueno, nosotros nos da igual el bipartidismo o el multipartidismo, es decir, al fin y al cabo respetamos la voluntad, porque somos demócratas, de la soberanía nacional, es decir, de los ciudadanos, porque son ellos los que deciden quién les va a representar en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Pero aquí, amigos y amigas, la pregunta que tenemos que responder es si queremos avanzar o queremos que España continúe bloqueada el próximo 10 de noviembre. Y mirad, para el bloqueo, oye, cada vez que hay un proceso electoral surge un nuevo partido político, ¿eh? Esto que dicen tanto de que la ley electoral lo que hacía era reforzar, pues yo no sé, pero cada vez surgen nuevos partidos políticos. No, de hecho, no hemos terminado estas elecciones y ya parece que hay otros que quieren presentar otro proyecto nacional a las siguientes elecciones cuando sea, ¿no? En fin, habrá muchos partidos políticos, amigos y amigas, pero aquí solamente hay dos opciones para el próximo 10 de noviembre. O avanzar o bloquear. Y para el bloqueo hay muchos partidos de izquierda y a derecha, pero para avanzar solamente hay un partido político, que es el Partido Socialista. Por eso nosotros decimos que ahora se necesita gobierno, porque ahora tenemos que hacer esa España que hemos defendido los socialistas durante todos estos meses, durante todos estos años y singularmente desde la pasada moción de censura y como consecuencia también del anticipo electoral después del 28 de abril, ¿no? Es avanzar en justicia social, es avanzar en limpieza, acabar con la corrupción, que también en Castilla y León desgraciadamente se instaló con esas tramas de púnicas, de Gürteles y demás, ¿no? Y también, lógicamente, la convivencia. Convivencia no solamente en el ámbito catalán, sino también convivencia en el ámbito de la cohesión territorial, de la lucha contra la despoblación, que, como bien dice José Luis, pues somos un partido comprometido y un gobierno comprometido con ello. Yo recuerdo que cuando llegamos al gobierno, el mandato que tenía el anterior presidente del gobierno, el señor Rajoy, desde el año 2015, era poner en marcha una estrategia de lucha contra la despoblación. Y eso fue una conferencia de presidentes que aprobaron conjuntamente todos los presidentes y presidentas autonómicos, junto con el presidente del gobierno de España entonces. Oye, no hicieron nada. Fuimos nosotros al gobierno, llegamos al gobierno y en 15 meses hemos aprobado la estrategia y lo que queremos es una mayoría parlamentaria que nos permita, primero, gobernar y, en segundo lugar, tener una estabilidad suficiente como para poder poner en marcha esa estrategia de lucha contra la despoblación.